Ana Virginia Escobar. En buenas manos. Bien, amigos, a esta hora vamos a conversar con un venezolano que brilla en el exterior. Seguramente ustedes han visto sus películas. Es escritor, director de Secuestro Express y su más reciente película, Hands of Stone, Manos de Piedra, junto a Robert De Niro y el, gran venezolano que queremos tanto, Edgar Ramírez. Me refiero a Jonathan Jakubowiczk y lo vamos a entrevistar hoy por otra obra que ya está a la venta en las librerías acá en Venezuela, Las aventuras de Juan Planchard. ¿Cómo estás, Jonathan? Bienvenido, gracias por acompañarnos. Muy bien, muchas gracias a ti por la invitación y un saludo a todos tus oyentes, que me emociona mucho poder hablarles desde Los Ángeles. Jonathan, ¿es la primera novela que escribes, que publicas, o ya has escrito otras novelas pero no te has animado a publicar aún? Bueno, en realidad, como escritor, uno es como los músicos que tienen 1000 canciones y cuando sale un disco esas son las 10 mejores. Yo he estado escribiendo de toda la vida, ¿no? Desde los 15 años escribo y en realidad es la primera novela que me atrevo a publicar. Todo lo que he filmado lo he escrito yo también, ¿no? Entonces ha sido como que para mí no es tan diferente. Mucha gente se sorprende que cómo es que decidiste ser escritor, pero en realidad Secuestro Express la escribí yo, ¿no? Entonces es un poco otra faceta mía como escritor, pero sí, es la primera que me atrevo a publicar y bueno, que me enorgullece muchísimo que sea sobre nuestro rollo venezolano y sobre la realidad que conozco mejor que cualquier otra y quizás por eso fue que me atreví a publicarla. Es un poco como un Secuestro Express, pero en literatura. Ahora, pero ¿hay alguna diferencia a la hora del acto creativo de escribir para la pantalla o escribir para el papel? Sí, es diferente. En realidad, cuando tú escribes para la pantalla, tú estás haciendo una especie de plano arquitectónico que después va a recibir un ingeniero y le va a poner cabillas y le va a poner estructura y lo van a pintar. O sea, en realidad un guión es una especie de inicio de una serie de decisiones creativas que se toman hasta que llega a la pantalla. En cambio, cuando escribes literatura, lo que escribes es lo que va a leer el lector y en ese sentido la comunicación es mucho más directa, pues no puedes dejar todo sobre el papel, porque a veces uno escribe un guión y dice, bueno, yo estoy seguro que con el actor podemos hacer que se transmita esta emoción mejor de lo que la estoy transmitiendo en el papel. Claro, y con la imagen. Con literatura no hay música, no hay vestuario, no hay nada, sino una línea que va directo desde mi papel hasta la mente del lector, ¿no? Hasta la imaginación, claro. Una comunicación mucho más directa. Claro, hasta la imaginación del lector que se vaya recreando esas escenas, ¿no? Pero de acuerdo a lo que piense que pueda estar pasando. Pero fíjate, en el caso de Las aventuras de Juan Planchard, es una historia de la realidad venezolana. ¿Qué tan ficcionada es? A ver, háblanos de esa historia como tal. Mira, en realidad es un personaje ficticio que se basa en algunos personajes que conocí, sobre todo el año pasado. A raíz del éxito de Manos de Piedra tuve la oportunidad de ir al Festival de Cannes y a otros festivales y tuve la oportunidad, digamos, de relacionarme con las élites del mundo y del mundo farandulero, y de repente me fui dando cuenta de que dentro de estas élites habían chavistas, gente que había guisado con el gobierno venezolano y gente que a veces algunos no los conocía o tenía amigos en común de la Universidad Central de Venezuela o del tiempo que uno vivía en Caracas y salía en Caracas, y de repente me empecé a dar cuenta de que los chavistas eran percibidos como una especie de jeques sauditas nuevos que tienen muchísimo dinero y que se quieren meter en esto de financiar películas y quieren rumbear con las estrellas y quieren ir a festivales, y inevitablemente me fui interesando en quiénes eran, qué hacían, y ellos, como conocen mi obra, también
se acercaron a mí y me empezaron a echar cuentos, porque un cineasta es una especie de psicólogo, porque todo el mundo quiere contarte su historia, porque todo el mundo cree que su vida merece una película, y en particular la vida de ellos merece una película, porque son chamos que no tenían nada hace 10 años y ahora algunos tienen 5, 10 millones de dólares, viajan en aviones privados, tienen Ferraris, Lamborghini, y yo pensé que esa parte de la revolución es la parte que falta contar, que nadie termina de entender, y que es la parte más importante para transmitirle a un país que está enfrascado en una guerra entre si es mejor esto o lo otro, cuando en realidad se trata de una gran estafa de millones y millones de dólares que ellos han construido, y que si no se cuentan no se termina de entender. Sí, sí, y sobre todo en esos círculos donde tú te mueves, probablemente no se logra entender cómo una persona que habla de atender al pueblo y de empoderar al pueblo y de alimentar, darle salud, educación, pues no lo haga, y por el contrario se beneficia, se lucra de una importación ficticia y tiene este estilo de vida en el exterior. Y tú dices que todo está basado en esta gente real que te ha contado historias, y dices que hasta las más locas son verdad, que uno no se podría imaginar que esas cosas que cuentas en el libro te lo hayan contado a ti y sucedan. Es que mira, el venezolano es rumbero por naturaleza, ¿no? Yo creo que todos nos conocemos y todos sabemos qué es lo que nos gusta, y la fiesta ha sido parte de nuestra cultura de toda la vida. Pero imagínate que a un venezolano que nunca ha tenido más que lo normal que tiene una persona clase media del cafetal, de repente tiene 10 millones de dólares, 10 millones que vienen más, y una cantidad de acceso a todas las drogas y a todos los lugares más privilegiados del mundo, y en el fondo muchísimo tiempo, ¿no? Porque cuando tienes dinero, tanto dinero, y no tienes que trabajar, no tienes nada que hacer, sino rumbear, entonces llega un momento en el que empiezan todas estas locuras que se traducen que se cuentan en la novela, y que en el fondo es una búsqueda de personas por tratar de traducir lo que ellos sienten deberían ser sus emociones cuando ya lo tienen absolutamente todo y no tienen nada que hacer. ¿Y te lo cuentan, te lo contaban, Jonathan, todas esas historias con orgullo o con un dejo de remordimiento? ¿Cómo te lo contaban? Mira, yo no encontré remordimiento, porque lo que todos me decían es: esas son las reglas del juego. En Venezuela hay un control de cambio, es una medida completamente absurda, es un gobierno que fue puesto ahí por elección popular. Yo lo único que hice fue traer alimentos por un precio de dólar oficial y cobrarlos a un dólar negro, y eso es simplemente legal. Eso es lo que el gobierno me pidió que yo hiciera, y yo hago lo que me dice el gobierno, y no por eso soy un criminal, sino que me estoy aprovechando de unas reglas del juego que son completamente locas. Entonces ellos, remordimientos yo nunca sentí. Uno solo me sorprendió la semana pasada, porque leyó mi libro. Me dijo que lloró, o sea que lloró, pero que entendió que él era parte del problema. Caramba. Que es lo que yo creo que es fascinante de ellos, que ellos de verdad se convencen a sí mismos que la revolución de alguna manera legalizó el crimen. Ellos no hicieron nada malo, pero cuando te empiezas a dar cuenta de que todos en conjunto fueron lo que hicieron posible que durante 18 años se haya robado tanto dinero, te das cuenta de que a ellos mismos les afectó, de que ya casi todos viven fuera del país, casi todos les han matado o les han secuestrado a un amigo o un familiar. Entonces se han dado cuenta de que en el fondo el monstruo se comió a sí mismo y ellos están pagando las consecuencias, y sí me dio la impresión de que el libro los puede ayudar a verse en un espejo y entender que no todo es color de rosas, y que de verdad lo que hicieron tiene sus consecuencias,
y no es simplemente aprovecharse de las reglas del juego. Sí, ¿y cuáles y cuántas consecuencias ha tenido? Fíjate, Jonathan, tenemos que ir cerrando la entrevista, pero la pregunta obligada acá es, ¿tienes previsto llevar a la pantalla las aventuras de Juan Planchard? ¿Podrías llevarlo a la pantalla? ¿Cómo lo ves? Mira, mucha gente me lo pregunta porque la novela es muy cinematográfica, hay muchísima acción, hay muchas emociones, y yo sí creo que hay una versión, digamos, cinematográfica o de televisión que puede ser muy interesante de hacer. La vida de Juan Planchard es muy costosa, por lo cual se necesita muchísimo dinero para hacerle justicia, y yo sí creo que en este momento estamos un poco bombardeados por imágenes y en los medios sociales, estás todo el día viendo Instagram, Facebook, otro, el video, no sé qué. Yo creo que quizás es bueno leer un poquito, sentarse, a tomarse 1 o 2 días a leerse un libro, pensar y reflexionar sobre estas ideas, y quizás eso es un poco más necesario en este momento para crear conciencia en el país que simplemente hacer una película que se podría perder en todo lo sexy y seductor que es el mundo de Juan Planchard, y digamos no profundizar tanto como el libro invita a que profundicen los lectores. Bien, el libro ya se consigue nuevamente porque tengo entendido que hiciste una edición, se agotó rapidísimo y ahora está nuevamente en las librerías, Jonathan. Sí, la verdad es que fue súper emocionante porque cuando hicimos la primera edición, uno sabe, todo a Venezuela siempre te dice que los venezolanos no leen, que por qué escribes un libro, y entonces se hizo una publicación pensando que iba a durar 1 año, y la verdad es que nuestra sorpresa es que se agotó en 2 o 3 semanas, y bueno, fue una muy buena noticia, pero también nos agarró fuera de base y claro, tuvimos que apresurar todo para volver a imprimir, y ya por fin se logró y está otra vez en todas las librerías. Es una edición mucho más grande, por lo que espero que no se agote tan rápido. Okay. Y bueno, además para la gente que está afuera se puede comprar en Amazon, en iBooks, y también nos ha ido muy bien allá porque lamentablemente hay muchos venezolanos en el exterior y sí, todo el mundo se ha interesado. Claro, claro. Prometo que la voy a buscar. La busqué, de hecho, no la conseguí, pero ahora que ya está en las librerías, la voy a buscar porque me interesa muchísimo leer esa visión que tienes de los boliburgueses y ese Juan Planchard que nació en el Cafetal, no llega a los 30 años, clase media, que ahora se convierte en un multimillonario y tiene una vida. A mí me recuerda algo así como el Lobo de Wall Street, un poco lo veo así, no lo he leído todavía, pero me hace como un guiño, ¿no? Que posiblemente sea esa vida de excesos y de locura. Pero ya veremos, leeremos el libro, Jonathan. Muchas gracias. Gracias. Bueno, me alegra hablar contigo y espero que te guste y que le guste a todos los que te escuchan. Que estés muy bien. Jonathan Jakubovics con nosotros, cineasta venezolano, de hecho egresado de la Escuela de Comunicación Social de la UCB, somos de la misma escuela, y escritor, director de cine con nosotros.